Inscríbete al seminario grabado Del Jesús de la Historia al Jesús de la Cruz, impartido por el Dr. Adolfo Reutemann. Para más información, escríbenos al WhatsApp Shalem. Buen día, amigos. En esta nueva serie de Adolfo Interpreta, nos centraremos en una figura verdaderamente enigmática, la figura de Enoc. Y en esta primera serie de varias que nosotros dedicaremos a esta figura, estudiaremos específicamente la figura de Enoc en el Pentateuco. En este episodio, nosotros empezaremos ahora a tratar el tema del misterio de Enoc en Génesis capítulo 5. En esta primera parte de este tema, quiero tratar específicamente el contexto literario en donde aparece la tradición sobre Enoc en Génesis 5. Y esto es importante desde el punto de vista metodológico, porque muchas veces las personas, cuando están interesados en un tema, simplemente llegan al texto y leen el texto que les es de interés. Pero hay que prestar también atención al marco literario en donde aparece esa cita, porque de esa manera también podemos entender cuáles son los rasgos particulares de la tradición que a nosotros nos interesa. Pues entonces, como dije, la tradición sobre Enoc se halla presente en un contexto literario específico en el libro de Génesis. Este marco literario es el registro genealógico de los descendientes de Adán, el primer hombre. Como dice al comienzo del texto de Génesis 5, esta es la lista de los descendientes de Adán. Ahora, para que nosotros podamos evaluar de manera concreta la particularidad de la tradición sobre Enoc, quiero que, por ejemplo, nos fijemos cómo aparece en esta lista genealógica descrito el padre de Enoc llamado Yered. En otras palabras, cómo el Pentateuco nos habla de este personaje, de este patriarca. Y el texto reza así: Yered tenía 162 años cuando engendró a Enoc. Vivió Yered después de engendrar a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Yered fue de 962 años y murió. Es importante aquí prestar atención a un hecho desde el punto de vista literario muy significativo, y es que el texto sigue un esquema formal más o menos riguroso. Primero, habla de la edad del patriarca en el momento de engendrar a su primogénito. Luego nos detalla los años después de vividos después de ese momento. Luego nos da una indicación general de que engendró hijos e hijas. Y finalmente concluye diciendo cuál fue la duración total de los años de su vida y señala el hecho de que murió esta persona. ¿Ya conoces los niveles de miembros exclusivos del canal? Descubre cuál se adapta mejor a ti y forma parte de esta comunidad de aprendizaje. Si deseas apoyar el canal y hacer posible que este proyecto continúe creciendo, elige el nivel Mecenas. Si deseas participar activamente en conversatorios y encuentros exclusivos, el nivel Estudiosos es para ti.
Y si buscas profundizar con materiales académicos y recursos de investigación, te esperamos en el nivel Investigadores. Entonces, para poder realmente elaborar sobre este esquema, fijando que este esquema es un esquema literario recurrente, luego de haber presentado la figura del padre de Enoc, Yered, quiero mostrarles ahora cómo Génesis 5 describe al hijo de Enoc, Matusalén. Y el texto reza de la siguiente manera. Matusalén tenía 187 años cuando engendró a Lamec. Vivió Matusalén después de engendrar a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Es decir, que como pueden ver claramente, tanto en el caso del padre de Enoc, Yered, como en el caso del hijo de Enoc, Matusalén, este esquema literario con todos sus puntos se repiten. Según los estudiosos, esta genealogía tendría un origen sacerdotal, porque estos rasgos formales realmente caracterizan la literatura sacerdotal, en donde se presentan clasificaciones, hay una sistematización y una esquematización. Ahora, un rasgo notable en este caso de los patriarcas que se describen en Génesis 5 es que ellos disfrutaron de una gran longevidad. Por ejemplo, fíjense el caso, como dijimos, Matusalén, que es el que más vivió de todos los patriarcas, 969 años. Yered vivió 962 años. Noé vivió 950 años. Ahora, solamente quiero apuntar que cuando nosotros comparamos los números de los años que vivieron los patriarcas y comparamos la versión masorética con la versión que aparece en los 70 y en la versión del Pentateuco samaritano, se presentan diferencias. Pero eso ahora lo dejamos a un lado. Ahora, según los israelitas, la vida humana había ido disminuyendo, es decir, la duración de la vida humana había ido disminuyendo a medida que avanzaban los tiempos. Por ejemplo, como se pueden ustedes fijar ahora en la imagen que ustedes están viendo, de Adán a Noé, más o menos vivieron entre 700 a 1000 años, pero ninguno llegó realmente a 1000 años. Luego, desde el patriarca Noé a Abraham, fueron de 200 a 600 años. Para los patriarcas en general, de 100 a 200 años. Y luego en la actualidad ya llegaban a 70 u 80 años. Es decir, que hay un descenso precisamente con el pasar del tiempo. ¿Y cómo explicaba la Biblia hebrea esta disminución en la duración de la vida? Pues lo atribuía precisamente con el progreso del mal en el mundo. Es decir, la razón es una razón de carácter ético, moral, como queda claramente expresado en Génesis 6, luego de hablar de un pecado que resulta difícil de comprender en toda su dimensión, que es la historia de los hijos de Dios
con las mujeres. Ese hecho en Génesis 6, versículos 1 y 4, enoja muchísimo a Yahvé. Y finalmente la decisión de Yahvé fue acortar la duración de la vida de los hombres. Y así reza el texto cuando dice: entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Y esto es porque, según la visión bíblica, se suponía que una larga vida era una bendición de Dios, en premio al cumplimiento de ciertas normativas. Por ejemplo, el Pentateuco lo establece esto de manera explícita en dos secciones, en donde, como premio al cumplimiento de la orden divina, precisamente Dios les va a conceder a las personas una larga vida. Un ejemplo en este sentido lo encontramos en Éxodo 20, cuando habla en los 10 mandamientos acerca de la norma de honrar al padre y la madre. Y el texto dice así: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra, que Yahvé tu Dios te va a dar. Y de la misma manera, en otro caso, en Deuteronomio 22, cuando habla de la normativa acerca de enviar el nido, el texto dice así: si encuentras en el camino un nido de pájaros con polluelos o huevos sobre un árbol o en el suelo, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás a la madre con las crías. Deja marchar a la madre y puedes quedarte con las crías, y así tendrás prosperidad y larga vida. Ahora, volviendo otra vez a nuestro capítulo de Génesis 5, la genealogía que se presenta en Génesis 5 se conforma de un inventario de 10 personas que anteceden al diluvio. De la misma manera, son 10 las personas que separan de Noé a Abraham. Este modelo, organizado en base a grupos de 7, de 8 o incluso hasta de 10 generaciones, parece realmente repetir tradiciones que nosotros conocemos en el Oriente Antiguo. Un ejemplo para el caso es la lista de los reyes sumerios. En este caso, reyes antediluvianos, es decir, reyes que vivieron antes del diluvio. En este caso, una lista encontrada en la ciudad de Larsa, en la Baja Mesopotamia. Y esta lista se la conoce como el prisma de Veld-Blundell. Veld-Blundell fue un arqueólogo, viajero y filántropo británico quien adquirió este prisma y luego lo donó al Museo Ashmolean en Oxford. Y esta lista es muy valorada porque es la mejor conservada de las listas que se conocen de estos reyes mitológicos que vivieron antes del diluvio. Y en este caso es importante señalar porque en esta lista se habla de reyes, mientras que en el caso nuestro se habla de padres de la humanidad. Eso significa que hay una clara distinción entre la perspectiva mesopotámica de hablar de reyes que gobernaron en ciudades a la presentación en Génesis 5, en donde se habla de los patriarcas como padres de la humanidad entera. Ahora fíjense en esta imagen en donde les presento esta lista
Y fíjense algo excepcional. Esta lista presenta un hecho notable, y es que todos estos reyes mitológicos que vivieron antes del diluvio vivieron una cantidad de años extraordinaria. Por ejemplo, vean la lista. Alulim de Eriduk vivió 28.800 años. El texto en realidad habla de Sars y de Ners, es decir, Sars son periodos equivalentes a 3.600 años y Ners a periodos de 600 años. Al-Algar de Eridu, 36.000 años. En Menluana de Batibira, 43.200 años. Y como ven, la lista sigue. Es decir, en este caso, según se considera, el propósito de la lista real sumeria no era realmente redactar un documento histórico fiel, sino justificar el derecho a gobernar por parte de los reyes. La idea también era darles a estos reyes una pátina, una aureola de divinidad y majestad a la institución de la monarquía. Y el documento comienza realmente con la frase cuando la realeza descendió del cielo, es decir, la institución de la monarquía es realmente un regalo de los dioses. Y en este sentido, entonces, la idea es que estos dioses fueron realmente elegidos por los dioses. Ahora, esta lista se divide en dos partes. En una primera parte están los reyes anteriores al gran diluvio, y luego están los reyes ya después del diluvio. Ahora, los reyes que vivieron antes del diluvio forman parte, digamos, del mito y de la leyenda. Y por eso el texto lo indica con la cantidad de años, cantidad extraordinaria de años que ellos vivieron antes del diluvio. Después del diluvio, cuando la monarquía desciende, vuelve a descender del cielo, los periodos de años que vivieron los reyes se redujo de manera dramática. Y en este caso ya la cantidad de años se volvieron ya más reales, lo que marca en este sentido una transición de el mito a la historia. Entonces, una vez analizado este contexto literario de Génesis 5 en su forma, y más precisamente cuando vemos Génesis 5 a la luz de la tradición literaria de las listas de los reyes sumerios en la antigua Mesopotamia, ahora ya estamos listos para poder realmente centrarnos en la tradición específica sobre Enoc en Génesis 5, y ese será el tema del próximo episodio. Espero que les haya sido de interés este encuentro, y nos volveremos a encontrar en un próximo episodio, y hasta entonces me despido de ustedes con un cálido shalom desde la tierra de Israel. Inscríbete al seminario grabado Del Jesús de la Historia al Jesús de la Cruz, impartido por el Dr. Adolfo Roitman. Para más información, escríbenos al WhatsApp Shalem.